habíamos prometido ayer, y bueno, hoy ya cumplimos con la promesa para charlar con el tributarista Guillermo Poch, por esto que tiene que ver con los cambios en el monotributo. Hay muchísima gente muy enojada, estamos hablando de millones de argentinos que son monotributistas y que de repente se encontraron con una deuda. Ayer me contaba una monotributista, y ya lo sumamos, si te parece, a Guillermo, para que Sí, vaya claro. escuchando este caso. Me contaba una monotributista, hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Luis? Bien, bien. Lo que le pasó fue lo siguiente. La recategorizaron por una cuestión automática. Ella venía pagando todos los meses, todos los 20 venía pagando de manera religiosa el monotributo. Resulta que la AFIP no tomó estos pagos por la recategorización y se encontró con una deuda de enero, que no debería tener. Y está, obviamente, muy enojada, ¿no? Sí, a ver, el tema, como se quedó planteado, es de la siguiente manera, o sea, hubo una cierta demora, o sea, ya desde el inicio, desde la ley, venía demorada la ley de modificación del monotributo, y para ponerlo, para que aquel monotributista que está escuchando, el kiosco, alguien que, no sé, un sujeto que presta servicios, o sea, acá hay algo para tener en cuenta, es desde que se sanciona una ley hasta que realmente entra en vigor, hay una serie de etapas intermedias que es la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo y después del propio fisco. La semana pasada el fisco lo que hizo fue terminar de redondear la puesta en vigor de la norma o de la ley, o sea que resulte de aplicación. Entonces, lo que vos comentabas, Luis, es claramente es lo que está sucediendo. Supongamos alguien que estaba en categoría A, pagó aproximadamente 1.900 pesos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, pagó esa plata, surge esta reglamentación, hoy de alguna manera entra en la página del fisco y de alguna manera encuentra una deuda, ¿sí? De aproximadamente 3.500 pesos. No, supongamos que no tuvo ningún tipo de recategorización. Entonces el sujeto de alguna manera dice, pero ¿cómo? Si yo venía pagando bien, ¿qué es lo que está pasando? Ahí yo lo que diría es, hay una cuestión teórica y hay otra cuestión que está vinculada con la realidad de los hechos. Desde el punto de vista teórico, tiene cierto fundamento, o sea, la posibilidad de aplicar gravámenes, o sea, de manera retroactiva. Desde el punto de vista de aquel monotributista que está en el medio de la pandemia, que está teniendo inconvenientes para satisfacer sus necesidades personales, y de alguna manera habría que tener en cuenta esta situación porque en definitiva genera un cierto inconveniente. También el Poder Ejecutivo no puede desoír al legislador, o sea, al Congreso, que dice, mirá, hay que cobrar desde enero. O sea, es una situación que es susceptible de opinión. Entonces acá tal vez lo que tendría que buscar el fisco es darle facilidades de pago, más allá de lo que se está hablando, de 20 posibles cuotas, abonarlo con cuotas mínimas de 500 pesos y una tasa de financiamiento del 3%, sería tal vez que lo pueda pagar sin ningún tipo de interés de manera financiada. Guillermo, ayúdeme a entender, desásneme, porque por un lado la lectura que uno hace, pienso, por ejemplo, en el sector gastronómico, sector hotelero también, donde hay mucho monotributista, que viene muy golpeado en su actividad. Por un lado, el gobierno anuncia con bombos y platillos el nuevo Repro 2, con una ayuda de hasta 22.000 pesos. Te da por un lado y te quita por el otro, te recategoriza, te genera una deuda retroactiva a enero del 2021. No entiendo cómo funciona. Está buena la pregunta. Acá la cuestión también es que hoy el fisco te está recategorizando a partir de la información que tiene. Entonces, un punto importante a tener en cuenta por el monotributista que está escuchando es, desde hoy hasta el 25 de junio tiene que entrar en la página del fisco y ver cómo fue categorizado, ¿sí? Si está mal categorizado, se lo tiene que hacer saber al fisco. ¿Por qué? Porque a partir del 25 de junio, si uno no informó, no confirmó o no denegó esa categorización que dio el fisco, queda firme. Y a partir del 1 de julio y hasta el 25 de julio es donde tiene que resolver la cuestión económica que te decía, tal vez una posible deuda. También puede darse el caso de que
estaba en una categoría más alta, no vendió, baja de categoría y se encuentra con un saldo a favor, ¿sí? O sea, pueden darse esas dos situaciones, una que está vinculada a una posible deuda y otros en saldo a favor. El que mantiene en la categoría va a tener que pagar, aquel que aumenta en su categoría va a tener que pagar, aquel que baja su categoría es susceptible de tener un saldo a favor. Guillermo, hay una pregunta por parte de una cibertelespectadora. Es de imaginar con autónomos y monotributistas que deberán hacer una moratoria y no volver al loco al pueblo. Lo transformo en pregunta. ¿Hay posibilidades a partir de esta situación? Y teniendo en cuenta que estamos en cuarentena, en pandemia y toda la situación de los últimos meses, de que haya una moratoria para estas deudas. Mirá, es interesante y acá quiero hacer una aclaración para de alguna manera transmitir un poquito de conocimiento, que es lo que está queriendo escuchar la gente, es lo siguiente. Cuando hablamos de moratoria es la condonación principalmente de sanciones. Eso es lo que te marca una moratoria, un plan de facilidades de pago. La moratoria siempre tiene que surgir de una ley. O sea, siempre la moratoria está acompañada de una ley. Un plan de facilidades de pago es algo que lo puede disponer el fisco. Entonces, moratoria debiera ir al Congreso, plantearse y te eximirían de multas. El plan de facilidades de pago está en potestades del fisco sin la necesidad de que se sancione ninguna ley. Entonces, por lo pronto, lo que pudiesen hacer es establecer un plan de facilidades de pago que no sea una alta carga para ese monotributista que ya viene golpeado por los efectos de la pandemia. Ahora, Guillermo, este tipo de decisiones que vos has explicado muy bien y debería, y creo, Luis, vas a compartir conmigo, buscar el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, gente como Guillermo, para que hagan cadenas nacionales y expliquen los temas de lo bien que lo hacen. Este tipo de decisiones, estos fines recaudatorios, no ayudan a que la grieta o el odio entre argentinos crezcan. Y déjame explicarme la pregunta. Digo, pienso en aquel monotributista que hace un enorme esfuerzo y dice, yo la verdad, me aumenta, estoy tributando para que otro se beneficie con los planes. Por otro lado, veo que senadores y diputados aumentan su dieta un 40%, ninguna paritaria se les equivale. Digo, este tipo de decisiones en este momento, si bien son necesarias, como vos bien has explicado, ¿no son de una falta de tacto política social total? Mira, es interesante la reflexión que haces, o sea, y acá siempre los impuestos lo que vienen a traer es lo mismo que pasa en una familia, es el ingreso que tiene el Estado, se llaman impuestos, básicamente. También pueden vender bienes o prestar servicios, o sea, hay diferentes formas de que el Estado se financie. ¿Cómo es el gasto? Es una cuestión netamente de materia, llámalo, de política. ¿Sí? O sea, el Estado está compuesto por dos grandes conceptos. ¿En qué gasta la plata y cómo solventa esos gastos? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí eso es la definición que lo tienen que hacer, ponerle a nivel de Congreso. O sea, esa definición surge del propio Congreso en cuanto a en qué se va a estar gastando y cómo se va a financiar ese gasto. La herramienta para solventar esos gastos, o sea, la más importante, está dada claramente por los tributos. No es la única también, eso hay que tenerlo en cuenta. No es la única alternativa la recaudación de impuestos para solventar los gastos del Estado. ¿Sí? Muy bien. Guillermo, de mi parte, muchas gracias. Luis, no sé si te quedó algo más. No, agradecerle por la claridad, Guillermo. La verdad que en estas cosas que por ahí a la gran mayoría se nos escapan, tema números y demás, está bueno cuando hay una voz clara sobre el tema. Así que yo lo quiero contratar ya. Estaremos consultando. Ya, como columnista, ya lo quiero contratar. Bueno, un gusto y a disposición cuando ustedes quieran, ¿eh? Una vez por semana, Guillermo, ¿eh? Háganos llegar el canon de una vez por semana, salir un ratito a explicar estos temas. Un abrazo grande. Bueno, por favor, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muy bien. Bueno, Guillermo Boch, abogado tributarista, la verdad, impecable. Hasta a mí, que soy un asno en esta materia. Eso es